Hola, bienvenidos a este nuevo video en el que estaremos revisando lo básico y primordial de Marlin. Espero se pueda entender, que quede claro todo, y si tienen alguna duda, por favor no duden en dejarla en los comentarios. Sin más que agregar, comencemos. Primero que vamos a hacer es descargarnos el Marlin aquí en Download. Cuando lo descargan, lo extraen y aquí queda la carpeta. Bien, ya estamos aquí en Arduino revisando el código de Marlin. Y bien, rápidamente nos vamos aquí a la sección de configuración.h, que es donde nos compete estar en estos momentos. Entonces, tenemos aquí una serie de comentarios que se pueden ver en gris claro, así que todo esto es simplemente comentarios y no tiene nada que ver con el código como tal. Bajamos por aquí un poco para encontrarnos con las primeras las primeras configuraciones. Entonces, tenemos esta de aquí, que es para nombrar a quién está haciendo los cambios en la impresora, o quién hizo los últimos cambios, más bien. Yo tengo IM para identificarme como tal, pero también se puede agregar un nombre o lo que ustedes quieran. En esta parte tenemos lo que inicia en la pantalla un boot screen, es el de Marlin, que aparece esto en la pantalla. Y si han hecho una animación o un boot screen custom como el que tengo yo, que les voy a mostrar aquí, deberían desmarcar esta opción, si no, la dejan como viene. Bien, bajamos un poco por acá y aquí colocamos el puerto serial en el que se conectará la impresora, por defecto está en 0. Bajamos por aquí y encontraremos este código que dice baud rate y es el radio de baudio con lo que se comunica la tarjeta. Si por alguna razón se pierden en lo que estoy explicando, podemos colocar en el teclado control F y aquí colocamos el comando que queramos buscar. Por ejemplo, aquí tengo el baud rate y me marcará los comandos que tengan ese identificador. Yo lo tengo en 115.200, me funciona bien, también se los recomiendo. Por aquí abajo tenemos esta, es una parte importante dentro del código y es identificar el tipo de tarjeta que estamos utilizando. Para esto tenemos que irnos a los archivos de Marlin, así que aquí estoy dentro de la carpeta de Marlin y lo primero que debemos que hacer es irnos a Marlin. Entramos en SRC, Core y entramos en Board. Aquí aparecerán todos los tipos de tarjetas que son compatibles con el firmware y vamos a buscar la que nos corresponde. Si tienes el nombre de tarjeta específico, presionas Control F también acá y ingresas acá el nombre. Aquí me las identificó. La mía es la 1.4 FB Hotend FanBed y aquí las hay en otras configuraciones. Entonces simplemente es copiar esto, nos vamos a Arduino y lo pegamos aquí a un espacio de motherboard. Aquí tenemos el nombre de la máquina. Si le queremos colocar un nombre a la máquina, se lo colocamos aquí dentro de las comillas. Bajamos un poco más y encontraremos esto que se llama extruders y es para asignar el número de extrusores que está usando nuestra impresora o que tiene ahora mismo nuestra impresora. Bueno, yo en mi caso tengo uno, lo básico, un extrusor y el diámetro del filamento con el que opera. Puede ser 3 milímetros, 2,85, en mi caso 1,75. Lo colocamos aquí. Si tu impresora es de único extrusor y única boquilla, pues dejamos todo esto aquí tal cual como está
y bajamos. Más abajo nos encontramos esta parte que es para identificar el tipo de sensor de temperatura que estamos utilizando. Normalmente se utilizan el 1, que es de 100 kiloohmios, o el número o el 5, que es el que siempre se usa, por ejemplo, en el Sender 3 y el otro tipo de en las impresoras más convencionales. Bajamos por acá. Aquí todo esto son comentarios donde nos explican los compatibles y los tipos de termistores que existen. Y en nuestro caso estoy utilizando uno para el extrusor, perdón, para el fusor. Y en nuestro caso estoy utilizando uno para el fusor y uno para la cama. Entonces simplemente es colocar aquí el identificador. En mi caso es el número 5. Entonces lo coloco aquí. Bajamos un poquito más por acá. Parámetros de seguridad, por ejemplo, que la temperatura mínima 5 y la máxima 275. Estos son los PID, aquí se configuran los PID. Esto lo explicaré en un video más adelante. Esta sección es importante si tu impresora tiene la configuración de tipo Core XY o Core XZ, Core YZ, etcétera. Según la configuración de la mecánica de tu impresora, simplemente desmarca la opción que te corresponda. Aquí marcamos o descomentamos, perdón, descomentamos el que nos corresponda. En mi caso, por ejemplo, estoy utilizando todos los finales de carrera mínimos, así que me corresponden los X mínimo, Y mínimo y Z mínimo. Bajamos por aquí y encontramos, por ejemplo, esta sección que corresponde a invertir la lógica de los finales de carrera. En caso de que tu final de carrera sea normalmente cerrado, usa el false. De lo contrario, usarías el true. Esto invierte la lógica. Si no identificas o no te está operando bien, simplemente cambia aquí y pruebas. Esta parte también es relevante. Aquí habilitas el driver que está usando la impresora en ese momento, la RAMPS, y además el tipo de driver. Entonces, normalmente aquí viene esto comentado, pero en mi caso estoy utilizando un segundo driver en el E1 conectado para controlar el segundo motor del Z y no dejar los dos motores conectados al mismo driver. Entonces, descomento esto aquí y como estoy utilizando los DRB8825, lo coloco aquí. Aquí lo pueden encontrar. Aquí hay otros tipos más que son compatibles. Los vemos todos aquí. Bajamos por acá. Y esta sección que también es muy importante y eh, hay que tener mucho cuidado y siempre hay que tenerla presente. Entonces, esto, esto define los pasos por milímetro. La sintaxis correcta es X, Y, Z y extrusor 1, extrusor 0, perdón, y extrusor 1. Primero viene X, Y, Z, extrusor 1. Y si estuviéramos usando perdón, aquí es extrusor 0. Y si estuviéramos usando un extrusor 1, dependiente del 0, como es mi caso, que son dependientes, así que no necesito colocar unos pasos diferentes, le añadiríamos la coma y los pasos correspondientes. Bajamos por aquí y tenemos pues las aceleraciones, perdón, aquí están los feed rates, el max feed rate, aquí están las aceleraciones, los jerk y esta configuración que normalmente viene descomentada, a veces viene comentada, que realiza un suavizado en el movimiento de los motores al momento de una impresión. Básicamente, como les hago decir, suaviza el movimiento en X y Y para hacer, por ejemplo, círculos más elegantes y mejores, más pulidos. Esta opción de acá lo que hace es vincular una sonda que estemos usando en Z, la va a vincular al end stop. Por aquí más abajo tenemos
este comando de aquí que nos indicaría utilizar la sonda de Z como un end stop. Este define en qué pin estará conectada la sonda. Por defecto, en las RAMs está en el pin 32. Todo esto que viene aquí abajo son configuraciones de sondas, así que la pasamos por el momento. Bien, aquí tenemos una opción que deshabilita los motores, ¿sí? Cuando los drivers no están en enable. Aquí tenemos esta parte que es para invertir la dirección de los motores. Si no lo, si no quieres hacerlo aquí porque tienes que buscar todo esto, simplemente también lo puedes hacer dentro de la misma tarjeta, invirtiendo los conectores del motor. Aquí lo tenemos para los extrusores. Tenemos esta parte aquí, que pues es relevante también, y es hacia qué dirección va a ir la impresora mientras hace un home. Para -1, iría buscando a los finales de carrera ubicadas en mínimo, en las regiones mínimas. Si colocáramos el 1, la impresora iría a buscar los finales de carrera en las posiciones máximas. En este punto vamos a definir el tamaño máximo de la cama o el tamaño en X y Y, que voy a colocar aquí 20 milímetros. Y aquí viene una parte importante. Bueno, antes de empezar, antes de explicar la parte importante, vamos a seleccionar, por ejemplo, en Z, la altura máxima que tiene Z. Aquí ya viene definida que la X máxima corresponde al X del tamaño de la gama, que sería 200. Y Y máxima corresponde al Y máximo de la cama. Muy bien, para entender cómo funciona el mínimo y el máximo eh, de los finales de carrera que damos en estos valores, yo tengo aquí esta representación para explicarles cómo funciona. Supongamos que el círculo aquí corresponde al punto de la boquilla que está tocando en ese momento, o sea, en el punto en el que se encuentra ubicada. Estos dos cuadros amarillos de aquí corresponden a las posiciones de los finales de carrera. Y este cuadro rojo corresponde a la cama caliente de la impresora, que en este caso, como les dije, es de 20 por 20. Bien, ¿qué pasa? Que cuando colocamos en la distancia mínima 0 y en la distancia máxima el tamaño de la cama, el firmware va a entender de que 0 se encuentra ubicado directamente al momento de tocar el sensor. Y como vemos, la boquilla no está dentro de la cama, está fuera. Por ende, nosotros debemos asignarle en el firmware este offset o esta diferencia que hay del centro de la boquilla al final de carrera. Por ejemplo, vemos aquí que si la movemos un poco hacia acá, ya la boquilla está dentro de la cama, lo que podría corresponder al 0.0 o el punto 000 de la cama. Y mediríamos en la vida real este offset de aquí y lo colocamos en el Marlin. Por ejemplo, yo voy a hacer una medición aquí aproximada de 20 milímetros. Entonces yo tendría que ir a Marlin y en la distancia mínima de X colocarle -20. ¿Con qué fin? Con que al momento de hacer el home tac, y yo quiera mover 1 milímetro dentro de la cama, él antes de hacer el movimiento de 1 milímetro tenga que ir a el punto 000 de la cama, no del eje de la cama. Vemos aquí que ya Y pues está bien ubicado. Bien, ya bajando un poco por acá, nos vamos a encontrar los finales de carrera por software, los cuales mismo Marlin asignaría al conocer la posición de los ejes y el número máximo que le hemos colocado acá arriba. Final de carrera mínimos, finales de carrera máximos. Vamos más. Todo esto que estoy pasando son cosas que son poco relevantes de momento y estoy yendo directamente a lo que sería importante. Vamos aquí y este comando sirve básicamente para asignar un centro en la cama
que no sea directamente, si por ejemplo, en este caso sería 0,0, ¿cuál sería este punto de aquí? Una vez nosotros le hemos colocado la diferencia del eje X, esto sería 0,0. Si nosotros queremos que el home no sea aquí, sino que sea, por ejemplo, en la mitad de la cama, entonces a partir de aquí debemos sacar cuentas y colocarlo aquí para X y Y. Por ejemplo, la mitad sería, por ejemplo, 100 y 100. Por acá abajo tenemos el home seguro de Z, el cual es una serie de condiciones para que Z pueda llevarse a cabo en un home. Esto para asegurar que no hayan choques en caso de que haya algo montado sobre la cama o que hayan cosas que interpongan como tornillos o algún mecanismo que tengamos para sujetar las camas y que no choque con eso. Entonces, al asignar esto, eh, hacemos de que Z únicamente pueda hacer home si se conoce Y y X. En este caso, eh, Y y X equivalen a las coordenadas que les hemos colocado acá arriba. Es decir, para que Z pueda hacer un home, debe estar en el centro de la cama la boquilla. Aquí configuraríamos las aceleraciones y las velocidades. Bien, aquí entramos en la parte de la pantalla y lo primero que nos encontramos, lo primero que vemos es el lenguaje. Yo la quiero de español, así que, perdón, en español, así que la dejo como estaba. Ella viene en inglés, la queremos en español. Bien, por aquí abajo tenemos esta configuración que es para un soporte en la SD. Esto es en caso de que tu controlador de pantalla tenga integrado el lector SD. En ese caso, desconectas esto. Recordemos que con control F, en caso de que te hayas perdido, podemos en esta ventanita colocar el comando en el que estoy yo ahora y luego le damos en buscar y él directamente nos hará saltar hacia el comando. Esta opción es para, en caso de que haya un fallo en la SD, haga un intento de nuevo de lectura. Aquí habilitaríamos el buzzer, en caso de que tu pantalla lo tenga. Bien, aquí ya encontraremos la opción para definir el LCD que usa la impresora. Yo en mi caso tengo la de RepRap, la básica, que es la RepRap Discount Full Graphic Smart Controller. Bien, aquí la tengo. Si, por ejemplo, no hallas la tuya y pues no logras verla, recuerda control F y colocas una palabra clave que identifique de alguna forma tu tarjeta, tu pantalla y vas buscando. Ya en mi caso yo encontré la mía, aquí está, y descomento aquí para que Marlin automáticamente la reconozca y le cargue a su configuración. Y ahora guardamos los cambios y ahora vamos con configuración avanzada. La voy a hacer en Visual Code para más comodidad. Aquí entramos a la parte avanzada, a la sección de configuración avanzada de Marlin. Aquí sí no vamos a tocar muchas cosas porque son configuraciones bastante delicadas y que podrían arruinar el funcionamiento normal de la impresora o del mismo Marlin, ya que, como les dije, es una configuración avanzada y hay que tener mucho cuidado. Yo aquí en esta parte les voy a explicar los comandos con los que sí se puede operar, que pues es posible que no den muchos errores. Por ejemplo, tenemos este comando que nos dice la cantidad máxima de errores que pueden haber en la termocupla en determinado momento. A veces la lectura del termistor es interpretada como un error. Esto es muy común, lo que hace que esta configuración lo que haga es establecer un límite para detectar cuando los errores son más frecuentes y poder detectar un fallo. Si reducimos a la mitad la cantidad, hará que se detecte antes.
pero eso no nos asegura que sea un error real, lo que nos llevaría a un reinicio por una falsa alarma y nos haría detener el proceso que estemos llevando a cabo. Bajamos por acá. Todo esto que está aquí son parámetros sobre la configuración que mostré anteriormente, de temperatura, sobre extrusor, todo eso. Aquí encontramos una parte importante y es que es para definir si, por ejemplo, estamos usando dos controladores o dos drivers para mover un único eje. Por ejemplo, si el eje tiene dos motores. Voy a dar mi ejemplo. Y es que tengo en el eje Z dos motores independientes conectados a dos drivers independientes. Estoy utilizando la RAMS 1.4 y por defecto me quedaría libre, según la configuración que tengo, me quedaría libre el extrusor 1. Estoy utilizando el extrusor 0, eje X, eje Y, eje Z, y quiero conectar el motor a un controlador aparte. Entonces, ya Marlin, al saber que estoy utilizando todos estos controladores, todos estos drivers, sabe que el extrusor 1 me queda libre. Simplemente es colocar aquí el número 2 y ya él automáticamente lo asigna a E1. Aquí simplemente es invertir las direcciones en caso de que, por ejemplo, acá ya serían 4 drivers para el eje Z y únicamente tengo 2, así que me compete únicamente esta configuración. Y es que si están invertidos los ejes, por ejemplo, el Z2 está invertido con respecto a Z, simplemente desmarco esta opción. Si no, pues la dejo como está. Eh, Aquí también está para el extrusor. Y por acá abajo encontraremos la opción de el homing. Estos tres comandos definen cómo hace el home en la impresora. Primero, hace un bump, un saltito, de que llega, baja 2 milímetros en X, 2 en Z y uno en Y y uno en Z. Luego divide la velocidad. Este comando es para hacer un divisor de velocidad en el salto. La divide en 4, en Y en 4 y en Z la divide en 2. Y luego hace un último movimiento para dejar los ejes en una posición determinada. Aquí los ejes quedarían en 1, 1 y 1. Los puedes dejar en 0 también, no hay problema. Esta opción es para que al hacer el home se combine el movimiento del X y el Y para hacer un movimiento en diagonal. A mí poco me gusta porque me gusta que vayan independientes uno por uno para asegurarme de que el home esté correctamente realizado. Aquí está otro comando y es que el orden por defecto de los homes son en primero X y luego Y. Si a ti no te conviene este movimiento por la configuración de tu impresora, simplemente desmarcas esto y la impresora hará primero y luego X. Luego está esta parte que es para hacer el Z como el primer home antes que los demás. Si tu impresora requiere de que esto sea implementado, lo mismo, desmarcas y ya está implementado. Y esto hace que el eje, o sea, es decir, un eje del motor dependa de el otro. Esto únicamente compromete al eje X y Y. Y bueno, en este caso hay una impresora en el taller que para poder hacer el home en Y necesitamos de que primero lo haya hecho en X. Es decir, el final de carrera está instalado en la estructura y justamente es disparado por el eje X, el carrito del eje X, cuando lo toca. Entonces a mí me toca para esa impresora desmarcar esta opción para que cuando yo quiera hacer, por ejemplo, un home independiente en Y, ella directamente haga primero el X antes del Y. De esta manera aseguro de que la impresora no choque. Aquí tenemos otra opción que también es relevante y se trata de que, por ejemplo, hacer una calibración automática teniendo un sensor en Z. Puedes activar esta opción de aquí. Desmarcas y esto te aparecerá como un menú aparte dentro de tu pantalla para hacer que la impresora automáticamente se calibre utilizando este sensor. Este comando de aquí abajo es para asignarle un offset si, por ejemplo, el sensor tiene una altura ligeramente diferente a la boquilla como tal. Si en tu caso, por ejemplo, el sensor está a la misma altura y sensa justamente cuando la boquilla toca la cama, convendría dejarla
marcada. Si tu boquilla, perdón, si tu sensor está ligeramente levantado, pues requieres realizarle un offset para que se considere este valor al momento de realizar la calibración. Seguimos bajando y ya como configuración final explicaré esta sección, que se trata básicamente de una opción para hacer cambio de filamento manual. Esta opción, al activarse, hará que se va a implementar en el G-code código M600, que inicializa un proceso de cambio de filamento. Bueno, aquí te recomiendan de que esta opción requiere que por defecto esté el comando de filament runout script activado. Si quieres encontrarlo rápidamente, colocas control F o en Arduino igual control F y buscarías este comando y te llevaría inmediatamente hacia él. Acá hay otros requerimientos, como por ejemplo de que eh, para hacer un cambio de filamento correctamente o sin problemas se requiera la opción de aquí, que también lo mismo, podemos copiar y pegar y se busca aquí. También hay unos requerimientos que, por ejemplo, para hacer un eh, uso óptimo de esta función, se requiera de este comando que de nuevo copiamos, control F y buscamos dónde está y nos llevará inmediatamente hacia él. Primero, el comando se activa aquí, la función se activa aquí y va ligada a la función de pausa de una impresión. Aquí estarían los parámetros de qué sucede, es decir, a partir de la pausa, qué va a hacer la impresora. Entonces, por ejemplo, tiene que se retraiga con un feed rate de 60, una cantidad de 2 milímetros en la retracción inicial, y todo esto constituye un orden que se ejecutaría secuencialmente a partir de la pausa. Aquí está, por ejemplo, una condición de purga una vez se realiza el cambio, simplemente como para eh, sacar todo el material restante dentro de la boquilla y que no se mezcle con el color que estamos por poner o con el material que está ingresando. Esta opción es para deshabilitar los ventiladores de capa, por ejemplo, mientras se hace la pausa. Por acá tenemos más parámetros referentes a la pausa y la sucesión de los comandos que se ejecutan una vez se lleva a cabo la pausa avanzada. Y por ejemplo acá tenemos opciones que están desactivadas y esta es la opción que pues, es requerida, obviamente. Y es para darle una posición determinada al cabezal una vez se realiza la pausa. ¿Por qué se requiere? Necesitamos que el cabezal esté fuera de la impresión en el momento para que al momento de ingresar el nuevo material no llegue a comprometer las capas de la impresión en ese momento. Si por alguna razón pasa de que tu impresora pierde las posiciones, porque obviamente en el comando al realizarse el primero guarda las posiciones en las que está y luego procede a hacer todo esto. Entonces esta opción es que si por alguna razón tu impresora pierde las posiciones, eh, hagas un home antes de hacer el cambio de filamento. Esta opción hace de que en los G-codes que le metas a la impresora se puedan agregar estos comandos, por ejemplo el M700 y el M702. Y por acá tenemos más opciones que tienen que ver con los drivers, tipo de drivers que se usan y cosas más avanzadas que eh, habrá que explicar en su momento con más tiempo y con más detenimiento. Al terminar guardamos, volvemos a la carpeta de Marlin, abrimos el archivo INO de Marlin ya con las configuraciones guardadas que hemos hecho y conectamos nuestra impresora y simplemente subimos el archivo. Hasta aquí este video, espero les haya servido mucho.